felicitar al doctor Carrillo, que fue el que tuvo la idea de que en el día de hoy hiciéramos esto, que es estar presente sin estar presente. Los que somos más viejos llamamos a esto, o llamábamos a esto, educación a distancia, porque nuestra mente era analógica y no es digital. Esto en realidad no es educación a distancia, esto es ubicuidad, es poder estar en dos lados al mismo tiempo. Antes lo podía hacer solamente Dios, pero como los cirujanos somos muy parecidos a Dios, podemos hacerlo los cirujanos también. Creo que esto es algo muy interesante, creo que esto es una tecnología que permite, en este momento estamos conectados con ustedes y conectados con otros médicos de varios países de América que se han conectado. O sea que, y hemos podido disfrutar la charla de recién, por otro lado me pareció excelente. Patrón Iburu es uno de los mejores proctólogos de la Argentina y realmente es muy conciso, muy seria sus presentaciones, me encantan. Y yo voy a tratar de hablar poco, porque en definitiva el lugar de la percutánea está bien establecido y me gustaría regalar unos minutos para poder discutir justamente con Patrón Iburu y con ustedes dos temas que a mí me interesan mucho porque están cambiando. Uno es qué hacer una vez que nosotros drenamos al paciente y el paciente anduvo bien, si lo operamos o no en forma electiva. Y la otra es si puede tener en un futuro no tan lejano un lugar de tratamiento percutáneo en el INCHEI 3. Como ven, tema de controversia. Vamos a de las complicaciones. Obviamente vamos a hablar de colecciones, y las colecciones, por supuesto, sí, sigue usándose el INCHEI, o sea que vamos a usarlo. En los primeros, en los estadios iniciales, en general el tratamiento es perfectamente puede ser médico y con buen resultado. Cuando las colecciones son pequeñas, menores a 3 centímetros, 2 centímetros y medio, 2 centímetros, a veces un tratamiento antibiótico y de reposo inicial puede ser suficiente. Después, en el INCHEI 1B y 2, claramente ahí el tratamiento percutáneo más antibiótico-terapia, yo creo que es hoy el gold estándar, y vamos a hablar un poquito de eso. ¿A quién le hacemos este tratamiento? Le hacemos a los pacientes que tengan INCHEI iniciales, o sea, que tengan abscesos o colección cerca del colon, localizadas, puede estar más cerca o más lejos del colon, del área, pero localizadas. No nos importa tanto que tengan o no tengan gas diseminado, porque se sabe que los resultados son prácticamente los mismos, pero sí que no tengan una peritonitis, sino que esté localizado el dolor y localizado por imágenes la colección que vamos a ir a drenar. El más sencillo, el donde no hay ninguna discusión, y yo le diría que técnicamente es bastante sencillo, es el 1B, que son los abscesos pericólicos localizados. Estos, aún los pequeños, si traen síntomas claros, los drenamos porque son sencillos de drenar. Por el contrario, están los abscesos tipo 2. Los INCHEI 2 son de dos tipos. Uno son los pelvianos. Estos pelvianos los drenamos en general muy pocas veces por vía anterior, porque son bastante profundos y no se pueden drenar por vía anterior. Los drenamos por vía posterior transglútea, aunque también se pueden drenar algunas veces, cuando son bien bajos, por vía transrectal o por vía transvaginal. De todas las vías, los que más usamos para los pelvianos son la vía transglútea. Esto no es compartido por todo el mundo que hace intervencionismo en el mundo. Por ejemplo, el Mass General con Peter Müller, tal vez la experiencia más grande en el mundo, usan como nosotros el acceso transglúteo, y otros, por ejemplo, Horacio de Agostino, muy conocido en Argentina, especialmente en La Plata, pero ya no es más de La Plata, ahora es de toda América,
Horacio Agostino prefiere otros accesos y no el transglúteo. ¿Por qué? Porque el transglúteo es más complejo, requiere más entrenamiento y tiene potenciales mayores complicaciones si ustedes no lo saben usar perfectamente bien. Otro tipo, y acá tenemos varios abscesos de drenajes transglúteos que, repito, es lo que más utilizamos. Técnicamente hay que ir bien posterior, hay que tener cuidado con estructuras como el nervio ciático y la arteria glútea. El nervio ciático porque podía producir mucho dolor y la arteria glútea porque podían tener un sangrado que por ser un lugar que tiene poco músculo, poco movimiento y mucho hueso, es difícil de parar. Entonces hay que incluso llegar a hacer una embolización angiográfica de urgencia muy compleja, etc. Por lo tanto, hay que tener muy buenos recaudos técnicos para hacer este procedimiento, pero se puede hacer en prácticamente todos los pacientes. Y lo último es la otra parte de los abscesos tipo INCHEI 2, que son los intraabdominales, distantes o retroperitoneales. Estos se llevan generalmente el paciente, el ecógrafo al tomógrafo y hacemos combinado el drenaje ecográfico y tomográfico. En general, la vía que se utiliza, el acceso de imágenes para drenar abscesos pelvianos, abscesos intraabdominales distantes, retroperitoneales, en general, pacientes con patología diverticular, es tomografía computada. Aunque se vean por ecografía, no es prudente hacerlo solamente por ecografía. O sea, uno puede llevar el ecógrafo al tomógrafo y hacerlo combinado, pero siempre con tomografía previa para analizar cuál es la mejor vía de acceso y tomografía para hacer el drenaje. En nuestra experiencia, actualmente tenemos más del 95% de poder realizarlo por percutánea. ¿Qué significa? Que cada 100 pacientes, menos de 5, nosotros decimos, no lo podemos drenar, no tenemos un acceso seguro. Más del 95% con alguna vía percutánea podemos hacerlo. A veces hay que usar la picardía, las ganas de hacer la parte quirúrgica, de poder hacer un procedimiento percutáneo, y a veces uno puede poner al paciente de costado en abscesos que son muy centrales. Al poner al paciente de costado, las asas se movilizan y eso nos permite lograr algún tipo de acceso, de poder llegar hasta la colección, como están viendo ustedes en este drenaje percutáneo. Ahora bien, un paciente que tenga hinches bajos, pero que requiere internación y tratamiento con antibiótico-terapia, va a tener en general hasta un 28% de la necesidad de un drenaje percutáneo. O sea que no es algo despreciable. Nosotros preferimos que cuando se interna un paciente con patología diverticular complicada y que a las 24 horas de internación iniciales persiste con molestias, si no se hizo una tomografía computada de inicio, que nosotros creemos que si requirió internación debe tenerla, se la solicitamos. Y si el paciente en los primeros 3 días no tiene si no tenía ninguna colección, no tiene una mejoría clínica y de laboratorio clara, le pedimos una nueva tomografía, aunque la primera no haya tenido patología de colección. ¿Por qué? Porque uno tiene que sospechar que si a pesar de tratamiento antibiótico-terapia de reposo instaurado, en 2-3 días no tiene una clara mejoría clínica el paciente, puede haberse formado un absceso que de entrada no se visualizó. El porcentaje de necesidades de cirugía de urgencia por fracaso de tratamiento percutáneo es bajo. El éxito global inicial es alto con el drenaje percutáneo. Y el éxito incluso, como les comentaba al principio, en casos con que hay aire libre alejado, si no hay una peritonitis clínica, sigue siendo superior al 90% de éxito inicial. Si el paciente puede presentar una fístula como complicación, que en realidad no es una complicación, salvo que uno haya pasado por intestino, que eso por supuesto hay que tratar de evitarlo.
pero es un problema técnico en ese caso. Pero recordando de que el absceso se va a producir porque el divertículo se abrió, se produjo la colección, esta colección produjo por la grasa y los procesos de reparación se bloqueó, hizo el absceso, y nosotros lo vamos a ir a drenar. En general, ese divertículo perforado se cerró, pero si no se cerró, puede persistir una fístula. Muchas veces con materia fecal, a veces con un poco de material purulento, o incluso a veces con gas, donde uno ve que el paciente no viene más líquido, no viene más pus, no viene materia fecal, pero sí viene gas y eso infla la bolsa, etc. ¿Qué es lo que hay que tener? Hay que tener paciencia, seguir con antibióticos, no apurarse si esto ocurre en retirar el drenaje. El drenaje se puede sacar después en forma ambulatoria por consultorio externo y no hay mayores complicaciones. Ahora, ¿por qué drenaje percutáneo? Bueno, porque nosotros hacemos drenaje percutáneo. No es eso. ¿Por qué drenaje percutáneo? Porque es la primera elección de tratamiento y la cirugía solamente estará indicada para el fracaso, la complicación o la imposibilidad de un acceso seguro, que les vuelvo a repetir, es mayor al 95%. ¿Y qué ventajas tiene el drenaje percutáneo? Es que no necesita anestesia general, se puede repetir, el paciente y la familia no lo interpreta como una operación, porque no lo interpreta como una nueva reoperación si hay que volver a realizarlo, y porque está más que comprobado, y esto lo vamos a hablar después cuando digamos qué podemos hacer con el INCHEI 3, que el lavado en el drenaje es lo menos importante. Lo que importa, que es lo que nos gusta hacer los cirujanos cuando operamos por laparotomía o laparoscopía, lavar, etc. Se sabe que lo importante es el drenaje. El lavado tiene una importancia muy menor en los resultados. Y esto está comprobado en muchísimos estudios de hace más de una década. Entonces, como les dije, el drenaje percutáneo evita la anestesia general y evita algo que es muy importante en estos pacientes, el desbloqueo de abscesos localizados. Si uno hace una laparoscopía o laparotomía en estos pacientes, para llegar hasta el absceso, usted tiene que desbloquear algo que está bloqueado. Entonces, en teoría, ustedes pueden estar diseminando las colecciones y formar colecciones en lugares donde no estaba previamente. Esto es importante. Y yo diría un tercer factor por el cual es importante. En estos pacientes se ve mejor por imágenes que achuven al procedimiento, como una tomografía computada, que viendo directamente. Uno puede ver loculaciones de abscesos por la tomografía, uno puede drenar por tomografía y cuando termina el procedimiento hace en el momento una tomografía y ve que si quedó una segunda colección, una colección loculada para ir a drenarla. Estas son las ventajas del drenaje percutáneo y por eso se ha establecido como el gold estándar en la peritonitis localizada, en el tratamiento de la enfermedad diverticular complicada. Y yo diría que de todo el andarivel de tratamientos de la patología diverticular complicada, lo que no se discute es esto, es el rol que tienen los drenajes percutáneos que deben estar hechos por cirujanos, porque esto requiere un seguimiento, un follow-up del paciente muy importante. No importa tanto el procedimiento en sí mismo, por supuesto que sí importa, el pre y el intraprocedimiento, sino también el seguimiento del paciente y del catéter. Los catéteres, las colecciones no hay que lavarlas, como ya les dije. Lavar produce bacteriemia y no mejora los resultados, pero sí hay que permeabilizar el catéter, que debe ser de 10 French o superior, los de 8 son demasiado finos para esto, para que permitan seguir trabajando los días posteriores a la punción. El procedimiento que usamos no es punción directa con trocar, eso es muy peligroso en todo el organismo, pero especialmente en colon, cerca del colon. Usamos técnica de Seldinger, la técnica de Seldinger es punción, alambre, retirar, dilatador y catéter, y retiramos material que por supuesto lo primero que hacemos, el primera jeringa, es para el cultivo y antibiograma,
y luego se desecha el resto, tratando de vaciar todo lo posible la colección en el primer momento y haciendo una tomografía en el mismo momento de control a ver si es necesario colocar un segundo drenaje. Esto es uno de los casos donde abscesos pelvianos uno puede utilizar días anteriores. Hay que tener cuidado, primero por el colon y segundo por los elementos vasculares que están en la zona. Uno requiere tener control anatómico, uno tiene que saber qué cosas están pasando por la región, pero bueno, los cirujanos tenemos una muy buena recuerdo y visión anatómica de los elementos involucrados. ¿Cuál es el éxito? Bueno, nosotros en el año 2007 hicimos, que está publicada en la Revista Argentina de Cirugía, una estandarización de guías de calidad de drenaje percutáneo de colecciones abdominopelvianas. Es interesante que nuestro éxito con diverticulitis era del 72%, bastante por debajo del 90% que era en las colecciones abdominales generales, y lo incluíamos en un subgrupo de pacientes donde teníamos algunos inconvenientes. Hoy, 10 años después, puedo decirles que el drenaje percutáneo de diverticulitis que no tengan fístulas crónicas asociadas, que es un porcentaje muy menor, es un porcentaje muy cercano al éxito global, o sea que está muy cercano al 90% de éxito. Entonces, esto es importante porque antibioticoterapia específica, porque como sacamos cultivo podemos hacer una antibioticoterapia específica, más drenaje percutáneo, hoy tenemos un porcentaje de éxito cercano al 90%. Pero tal vez lo más interesante de la charla, que es para que lo charlemos con Patrón Liburu y con todos ustedes, es qué hacer una vez que le sacamos el drenaje. El paciente está bien, ya está recuperado, está en su casa, está pensando hacerse una colonoscopía al mes, 2 meses para ver cómo está el colon, ver que no haya sido otra causa, que pensamos que es diverticular y terminó siendo neoplásica, etc. Una vez que está estudiado el paciente y ya asintomático, ¿debemos operarlo? ¿Debemos hacerle una colectomía electiva para que no repita un nuevo cuadro de patología diverticular? ¿O podemos hacer un seguimiento del paciente y nada más? ¿O dependerá de otros factores, tanto sean locales como generales del paciente? Bueno, esto fue cambiando con el tiempo. En el 2000 se decía que era una oportunidad, en el 2005 hasta el 2010 se decía que lo que había que hacer era esperar, y ahora, como todo en medicina, estamos en una época de debate, nuevamente debate, qué es lo mejor para hacer. Yo diría que en general se acepta que hay que pensar en la cirugía posterior en los pacientes que son inmunocomprometidos, en los pacientes que persisten los síntomas o que tienen 2 o más episodios de dolor, aunque no requieran internación, pero sí requieren antibioticoterapia en la casa dentro de 1 año. Se habla de los pacientes que tienen abscesos pelvianos, que tienden a tener más problemas de recidivas, no tengo muy claro por qué, que los otros, y los pacientes por la edad. Y acá incluimos a los 2 extremos. Sobre todo los pacientes muy jóvenes, uno tendría que hayan tenido patología diverticular complicada jóvenes, y esto lo vemos cada vez más, pacientes abajo de los 50 años. Los más jóvenes del auditorio dirán, bueno, 50 años no es joven. Yo les diría que 50 años, a mi parecer, es cada vez más joven. Y entonces a esos pacientes por ahí sería interesante plantearles la posibilidad de una cirugía. Acerca de si hay que hacer o no, bueno, en el 2014 empezaron a aparecer los primeros trabajos que decían, bueno, el porcentaje de pacientes que vuelven con síntomas a veces llegan hasta casi el 50%, en un follow-up a 90 meses, y recuerden, si es gente joven, bueno, van a tener un follow-up muy largo, pero cuando uno ve los trabajos, realmente los trabajos, y concuerdo con lo que dijo Patrón Liburu, los trabajos en patología diverticular son muy malos
desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista científico, son muy pobres. Aparte, muchas veces se compara peras con manzanas y comparan la experiencia de cirujanos generales de guardia con cirujanos coloproctólogos, INCHE y 2 con INCHE y 4, o sea, realmente grupos muy disímiles, tanto de cirujanos como de pacientes. Este estudio, por ejemplo, es retrospectivo, solo 18 casos, la mitad eran colecciones pelvianas y el promedio de catéteres de los tiempos de catéteres era de 20 días, que la verdad que nosotros solamente dejamos 20 días cuando hay fístula. O sea que claramente eran los peores pacientes que uno podía pensar y elegir. Hay otros trabajos de la misma época donde hablan de que solo el 16% presentó recurrencia del dolor y que del global la conducta conservadora no quirúrgica fue efectiva y segura en el 70% de los casos. Entonces la verdad a nosotros no nos queda muy claro y muchas veces les cuento que determina qué se va a hacer las ganas que tenga el cirujano o el proctólogo actuante en hacerlo, y eso tal vez no es de lo mejor, y creo que tendríamos que charlarlo un poco más. El otro tema que me gustaría charlar, si a ustedes les parece, aunque sean pocos minutos, es el tema de la peritonitis purulenta generalizada. ¿Y por qué me gustaría charlar de esto? Porque es cierto que el boom inicial de la laparoscopía y drenaje versus la resección ahora está en una gran controversia. Ahora bien, esta controversia no tendría que realizarse entre drenaje percutáneo múltiple versus resección. Porque si ustedes van a operar al paciente solamente para drenarlo, no tiene mucho sentido y aún en peritonitis generalizada cada vez empieza a haber más experiencia, hasta ahora solamente en revistas de radiología, no en revistas de coloproctología, donde están haciendo drenaje percutáneo, incluso en los peores pacientes, con resultados muy equiparables al drenaje percutáneo, al drenaje laparoscópico inicial. Entonces, por ahí los próximos randomizados tendrían que ser entre drenaje percutáneo múltiple versus resección. Y esto sería un poco el motivo de la segunda controversia. Primero, qué hacer después del drenaje percutáneo y después qué hacer si no habría que, en lugar de hacer lavado laparoscópico, hacer drenaje percutáneo múltiple. Ya lo hacemos en algunos casos en coleperitoneo, lo hacemos en algunas peritonitis generalizada y realmente los resultados son más que interesantes, sobre todo cuando se hace un muy buen follow-up del paciente y un redrenaje es mucho menos que una reoperación laparoscópica. La verdad es que nada más, solamente decirles que creo que esto del U-Learning puede estar combinado y juntos, aunque estemos medio lejos, es muy bueno, pero yo lo voy a pasar mejor mañana cuando podamos charlar y en el coffee break poder comer algo y charlar, va a ser mucho más divertido que acá que me estoy trabajando y en el medio del trabajo estoy charlando con ustedes. A todos muchas gracias y bueno, discutamos si les parece. Gracias, Mariana, por tu presentación. Yo abierto el micrófono para hacer preguntas. Yo de paso tengo una, Mariano, para hacerte. ¿Y conoces? ¿Te escuchás ahí? Sí, bien. ¿Y conoces o tenés alguna experiencia de drenaje endoscópico, que sé que hay visto algunos casos, para acceso pericólicos en la hepatitis? ¿El drenaje endoscópico? Sí. Sí, el drenaje endoscópico se está usando mucho, en realidad el drenaje con ecoendoscopía, pero justamente no lo nombré en esta charla porque la única contraindicación es patología diverticular. O sea, drenaje ecoendoscópico de patología diverticular por el tema de aumento de presión, etcétera, está muy discutido en el mundo y en general la mayoría de los ecoendoscopistas lo dan como una contraindicación total o parcial. Por eso no lo nombré. Pero para otros procedimientos sí se está usando mucho. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quería hacerte una pregunta, Mariano, y felicitarte por tu charla. Te quería preguntar, yo creo que
nosotros tenemos que hacer lo que mejor tengamos a la disponibilidad en el centro que estamos. No todos tenemos Mariano Jiménez para hacer percutáneo múltiple, quizás no todos puedan hacer cirugía laparoscópica y lavado de drenaje como se debe hacer. O sea, creo que esa discusión, si lavamos o si drenamos, va a depender mucho del operador que toque en ese momento. Creo que los ciudadanos tenemos que aprender todos a hacer drenaje percutáneo. Y esto, bueno, vos fuiste un iniciador, así que creo que todos tenemos que hacer drenaje percutáneo. Y la pregunta que te quiero hacer principalmente es si vos no crees que el drenaje múltiple, aunque podamos hacerlo, no va a correr la misma suerte que el lavado y el drenaje laparoscópico. Porque a mí me da la impresión que sería un principio similar. Quisiera saber tu opinión porque yo no tengo experiencia en el tema. Sí, bueno, la verdad que mi experiencia en patología diverticular de drenaje múltiple deben ser 3 o 4 pacientes. Generalmente eran 3 o 4 pacientes que estaban tan mal que no daban para una cirugía y por eso lo hicimos. O sea que mi experiencia es muy anecdótica. Es más, lo planteé un poco como para crear discusión. No estoy tan seguro que haya que hacerlo. Es más, esto es como el disfraz de Superman en el balcón de la casa, no lo prueben, ¿no? No es para ir y hacerlo. Creo que la cirugía hoy es el gold estándar y debe seguir haciéndolo, y esto recién, si hay algún estudio más adelante, se verá si sirve o es solamente una idea loca. No, hay que tener cuidado con eso, digamos. Pero yo creo que ¿cuál es el gran problema del drenaje laparoscópico, lavado y drenaje laparoscópico versus la resección laparoscópica? La ventaja es que técnicamente es más sencillo, o sea que no hace falta un gran coloproctólogo, lo puede hacer un cirujano de guardia, que son los que generalmente ven estos pacientes. Por eso el Hartmann sigue siendo tan común, porque los coloproctólogos trabajan a la mañana y a la tarde, pero a la noche, ya como son especialistas, no están en la guardia muchas veces. Entonces son los más cirujanos más jóvenes que están empezando, etc. Y por eso se sienten más seguros y en cierta manera hasta uno puede decir que está bien en hacer un lavado o en hacer un Hartmann. Ahora, ¿cuál es el problema de los trabajos en general cuando uno lee los randomizados? Que yo los leo no porque sepa proctología, pero me divierte leer todas esas cosas. Uno ve que la morbimortalidad es bastante equiparable en los dos grupos, pero la necesidad de reoperaciones es más alto en el grupo del lavado. Ahora, si vos hicieras drenaje percutáneo múltiple y tuvieras que hacer un redrenaje, en realidad, para el paciente, para la institución, y en realidad no es una reoperación, es un redrenaje, que no es lo mismo. No requiere anestesia general, produce menos CIRS al paciente, etc. Entonces, yo creo que puede ser interesante. Y aparte, vos podrías colocar uno de los drenajes muy cerca del sitio de la perforación y podrías verlo por imágenes bastante bien. Y si hay, es raro que haya más de un lugar de perforación, aunque lo puede haber. Y le pondrías más de algún drenaje. O sea que yo creo que es interesante, que no estoy seguro que sirva, pero me parece que por lo menos es para que a alguien se le ocurra y empiece a trabajar en esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo hacer una? Yo quiero hacerle una al doctor Manuel Ibula. La pregunta es, nosotros hoy, 2016, le hago un drenaje percutáneo de una colección más antibiótico terapia a una señora de 60 años de edad que tiene un muy buen performance status, la señora está fenómena, le hago el drenaje, le damos antibiótico, está bárbaro, se hace una endoscopía a los 2 meses que dice que tiene patología diverticular nada más, la paciente a los 6 meses, porque se fue de viaje, etcétera, a los 6 meses vuelve y está asintomática. Y me vuelve a ver y me dice, doctor Jiménez, ¿lo voy a ver al doctor Patrón Iburo para que me opere o sigo mi vida normal y después veo cómo me va? ¿Qué le digo? No, bueno, yo creo que hemos avanzado un poco en eso.
somos menos agresivos y tratamos de empujar menos a los pacientes ya a la cirugía electiva. El paciente que se mantiene asintomático no se opera. El paciente que se mantiene asintomático después de un drenaje percutáneo tiene relativamente bajo riesgo de recidiva, y si recidiva, por lo general la tendencia es a que los accesos sean quizás menos complejos, quizás codificando la vez más. Bueno, hay que salir por ahí del miedo que había antes, que si se renova percutánea después va a terminar en una peritonitis urgente. Eso es lo que circula dando vuelta y eso no es así. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta es que no me vean por ahora y se mantenga asintomático. Gracias. Yo creo que para Carlos, porque es un tema de discusión y a lo mejor que concuerda la opinión, pero por ahí si vemos la guía de recomendación, la guía de recomendación americana de 2014, recomienda operar a estos pacientes con un grado de recomendación 1B. Sin embargo, cuando uno analiza esa recomendación, los trabajos son malos. La pregunta que por ahí todos nos hacemos es, cuando balanceamos en esta conducta que los trabajos son, hay buenas experiencias de un lado y de otras, es por qué las recomendaciones internacionales siguen hoy por hoy recomendando las cirugías tanto después del lavado de drenaje como después del drenaje percutáneo. Muy buen comentario, que lo conteste el doctor Patrón Ariburu. Gracias. La verdad es que los americanos a veces hacen cosas sorprendentes, nos tienen que dar recomendaciones para todos, y lo vemos permanentemente, trasladando lo que están haciendo con el enfermedad auricular, que fuimos primero de la recomendación de los 50 años.